Bienvenido al podcast El umbral de lo imposible. El umbral de lo imposible consiste en una colección de cuentos de ciencia ficción extraída del libro Las 12 tazas. Esta colección de cuentos están llenos de acción, de enigmas y ocultismo, que como lector estarás deseoso de descubrir y querrás resolver junto a los protagonistas los misterios de esta obra llamada La historia de María López, escrita por Marta Jiménez. En este episodio le vamos a contar una historia apasionante donde la autora trata el tema de la sensibilidad, cualidad que poseemos los seres humanos. Esta cualidad nos honra y nos distingue porque es un lenguaje sutil que desprende energía de alta frecuencia, la energía del amor. También toca el tema de la muerte como el umbral de un nuevo comienzo. Esperamos que disfrutes este apasionante y sorprendente relato. Además, te pedimos que te suscribas al canal, lo compartas y nos apoyes dándole like al video. Comenzamos la historia. Mi acercamiento con la anciana curandera y partera María López comenzó cuando mi madre me envió a su casa en busca de un remedio para el dolor de muela que sufría mi padre. En el camino a casa de María me encontré con mi amiga Mali y le pedí que me acompañara para así pasar un rato conversando. Las dos caminábamos juntas por la calle de Las Palmas. Esta se llamaba así por la cantidad de palmas que habían a los lados del camino. Las palmas eran majestuosamente altas, brindando un paisaje tropical que daba un toque de alegría a la calle principal del pueblo. Mali y yo llegamos a la casa de la curandera, tocamos la puerta varias veces, nos dimos cuenta que la puerta estaba abierta y nadie respondía. Mali sigilosamente la empujó y con voz apagada y en un tono muy bajo preguntó si podíamos entrar. Pero nadie respondía. Mi amiga y yo decidimos entrar y sin pensarlo mucho ya estábamos en medio de una espaciosa sala donde había una escalera que conducía a los dormitorios. Subimos las escaleras y entramos en una habitación donde había sobre una mesa grande y redonda muchos libros de botánica. En puntilla de pies fuimos hasta la ventana que estaba abierta. Nos asomamos a la ventana y desde allí vimos a María trabajando en el vivero y a su hermano Adrián podando un árbol de tamarindo. Nos percatamos que muy cerca de una mesa grande y redonda había un baúl que nos llamó la atención y nos provocó una curiosidad tan fuerte que decidimos investigar. El baúl era tan viejo que aún al abrirlo con cuidado rechinaba. En su interior encontramos algunos libros viejos de botánica y de matemática. Además, vimos muchas fotos de familiares y amigos, algunas ropas, una pequeña almohada y un marco de bronce con una foto de una hermosa joven. La atractiva joven tenía los ojos pardos oscuros, cabellos castaño con rayitos dorados salpicando su hermosa cabellera. La joven de la foto reflejaba en sus labios una sutil y bella sonrisa. No teníamos ni idea de quién pudiera ser, pero su belleza nos impactó y nos dejó su imagen
en nuestras mentes. Cerramos el baúl y corrimos escalera abajo, atravesamos la casa hasta salir por la puerta trasera de la cocina. Allí vimos a María limpiando las malas hierbas que dañaban a sus plantas. Nosotras, con una respiración muy agitadas, llegamos al vivero y saludamos a la curandera, que muy amable nos recibió con una amplia sonrisa. Yo le expliqué la necesidad de un remedio para el dolor de muela de mi padre. La anciana, de forma muy certera y experta, cortó una ramita de una planta de hojas espiriladas de color verde grisáceo con pequeñas flores amarillentas. Ella me explicó que hiciera un té tibio para hacer buches y mantenerlo sobre la zona afectada para que gradualmente fuera desapareciendo el dolor y la infección. Muy agradecida con la explicación de la anciana, regresé a mi casa con las ramitas recibidas. Pasaron unos días y en una tarde lluviosa, mi amiga Mali fue a mi casa a traer un pastel que su mamá nos regalaba. Y mientras ella esperaba que la lluvia pasara, nos sentamos a conversar en el borde de la ventana. Desde allí, pegadas al cristal, vimos a María, con sombrilla en manos, protegiéndose de la lluvia, subir las escaleras de la casa de Alberto y Rosario, que esperaban su primer bebé. La anciana, en sus funciones de partera del pueblo, asistió diligentemente a Rosario a traer un niño a este mundo. Pasaron algunas horas y ya no llovía. El cielo se había despejado cuando la anciana salía de la casa de Alberto y Rosario. María caminaba por la acera y pasaba justo frente a mi ventana, cuando, para sorpresa nuestra, el rostro que vimos no era el de María. Mal y yo nos sorprendimos. La persona que pasaba frente a mi ventana llevaba la acostumbrada vestimenta de María y su andar senil un poco encorvado. Pero observamos que la fisonomía no era la de la anciana. Su aspecto era juvenil, tenía labios rojos y cabellos castaños claros con rayitos dorados. A nosotras nos pareció tan conocida aquella joven con la vestimenta de la anciana que quedamos algo confundidas e intrigadas. Desde mi ventana, mi amiga y yo vimos a Juan el panadero conversar con María. Nosotras salimos de inmediato de la casa y fuimos a la panadería. Yo le pregunté a Juan si había notado algo extraño en el rostro de María, pero el panadero, casi sin prestarme atención, me preguntó si deseaba comprar algo. Nosotras quedamos tan intrigadas con el aspecto de la anciana que decidimos investigar. Clandestinamente, una tarde, mientras María y su hermano Adrián trabajaban en su finca, Mal y yo entramos a su casa, subimos las escaleras y penetramos a la habitación en puntilla de pies hasta donde estaba el baúl. La habitación estaba en penumbras y abrimos ligeramente la ventana para que la luz entrara. Abrimos el baúl y con mucho cuidado sacamos el cuadro con el marco de bronce. Observamos detenidamente la foto de la joven que estaba dentro del marco y vimos en la esquina a la derecha de la foto estaba escrito el nombre de María López. Nos dimos cuenta que era la anciana en sus años de juventud, esplendorosamente joven. Nosotras decidimos espiar a la anciana
rondábamos su casa, seguíamos sus pasos y descubrimos que siempre que hacía una buena acción, su rostro se transformaba en la joven que estaba en el marco de bronce. Ella mostraba la belleza interna de su alma bondadosa. Pero esa transformación solo la veíamos Mali y yo. La anciana descubrió que la espiábamos y trató de darnos una lección. María le pidió permiso a mi madre y a la madre de Mali para que nosotras la ayudáramos con la recogida de frutas y en los cultivos de plantas medicinales. Y como pago nos daría clases de ciencias. La anciana curandera nos ocupaba todas las tardes. Nos mantenía a Mali y a mí trabajando en los cultivos. María nos daba a leer libros sobre las plantas, nos contaba interesantes historias y nos daba clases de ética. En la finca de María yo pasaba días maravillosos. Mientras la anciana nos enseñaba o nos contaba alguna historia, su hermano Adrián preparaba en la cocina ricos manjares. Los hermanos López tenían 5 perros muy cariñosos y juguetones que entraban y salían de la casa formando tremendo alboroto. Adrián tenía un cultivo de hongos comestibles. La anciana nos explicaba que las setas crecen de manera natural en troncos en descomposición o en diferentes materiales obtenidos de la actividad agrícola. Ella nos decía que los hongos carecen de clorofila, lo que les imposibilita a efectuar el proceso de la fotosíntesis. Nos comentaba también que las setas se consideraban un complemento alimenticio de gran valor nutricional. Sus proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales. Además, es bajo en grasa. Por todo ello, Adrián, que era amante de la cocina, nos preparaba unos platos de setas deliciosos. Los días en la finca de María y Adrián López transcurrían muy animados porque aprendíamos muchas cosas que María nos enseñaba. Una tarde nos contó una historia donde ella fue invitada a una ceremonia matrimonial poco usual. La anciana nos contaba que el protocolo principal consistía en lanzar contra una pared un jarrón de barro. Los contrayentes contaban los pedazos rotos del jarrón y de acuerdo a estos pedazos, ese sería el tiempo que duraría el compromiso nupcial. Cumplido el tiempo de ese compromiso, el matrimonio sería disuelto y cada cónyuge quedaba libre de esa unión. Durante el tiempo que estuve en casa de María López, ella me demostró con naturalidad y sencillez a través de sus historias que somos capaces de elegir nuestra realidad con el apoyo más contundente de la ética, que es la forma de actuar correctamente, haciéndolo con pasión, alegría y con convicción. Ella nos hablaba también de la cualidad de la sensibilidad que poseemos los seres humanos. La sensibilidad es un lenguaje sutil que capta muy bien los animalitos domésticos como el perro o el gato que conviven con el hombre. Ellos captan el estado emocional de su amo. Las plantas de nuestras casas también perciben y agradecen la energía favorable que se desprende de la mirada o de las manos cuando acariciamos delicadamente su verde campiña. La sensibilidad nos honra
y nos distingue, decía la anciana. Un día, como de costumbre, llegamos a casa de María y su hermano nos comunicó que ella estaba enferma en cama y que el doctor la estaba atendiendo. Adrián nos pidió que regresáramos a nuestra casa, que él nos avisaría cuándo podíamos volver. Mal y yo íbamos todas las tardes a casa de la anciana para conocer su estado de salud. Su hermano nos decía que la salud de María era muy delicada. Días más tarde, muy temprano en la mañana de un sábado, la anciana falleció. El fallecimiento de María causó en mí mucha tristeza. Me sentía sola, desamparada y extrañaba su presencia. El funeral de la amable anciana tuvo lugar en la espaciosa sala de su casa, donde familiares y amigos le daban el último adiós y la colmaban de flores. El cuerpo inerte de María yacía en un ataúd de madera pulida, colocado justo bajo la escalera que conducía a los dormitorios. Familiares, amigos y vecinos comentaban sobre la ayuda amable y desinteresada que María le había dado a la comunidad. Los vecinos compartían sus vivencias, siempre positivas y educativas, que la anciana las había transmitido. En el funeral, Mal y yo estábamos sentadas en los escalones más altos de la escalera que conducía a los dormitorios. Desde allí, tras las barras cilíndricas de madera, podíamos observar todo lo que ocurría en la sala y pudimos oír los comentarios y los sollozos de algunas personas. Sorprendentemente, desde nuestra esquina a la derecha, desde nuestra posición, vimos a María caminar entre la gente. Su cuerpo era traslúcido, se movía suave y lentamente como si estuviera suspendida en el aire. Su rostro no estaba envejecido, su cabellera era abundante, con rayitos dorados, su expresión facial era dulce y sonriente. Nosotras contemplábamos con felicidad a María y recordábamos sus palabras cuando nos decía que cada final no es sino el umbral de un nuevo comienzo. Al ver a María en su nuevo comienzo, disipé mi angustia y mi tristeza. Sentí que la experiencia de verla me daba fuerza para vivir el mundo fascinante que ella me había enseñado. Si has escuchado el episodio completo, en nombre de nuestro equipo, queremos agradecerle de todo corazón su atención prestada a nuestro podcast El Umbral de lo Imposible. No olvides suscribirte y darle like. Gracias por escuchar.